Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión y análisis de Capital 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Reconstrucción social es el tema de esta noche en Opinión 21 y para discutirlo, para abordarlo, nos acompañan dos personalidades a quienes me permito presentar. Él es el licenciado Iván Ulises Martínez Hernández, él es psicólogo, subdirector de Psicología del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México. Iván, qué gusto recibirte, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Está también con nosotros el doctor Eduardo Calixto González. Él es médico especializado en neurofisiología, investigador tanto de la Facultad de Medicina de la UNAM como del Instituto Nacional de Psiquiatría. Doctor, qué gusto recibirlo. Bienvenido. Buenas noches, es un honor. Gracias. Y bueno, ¿qué les parece si antes de entrar en conversación vemos la siguiente cápsula? Miedo y ansiedad son dos sentimientos recurrentes entre los mexicanos tras los sismos de los pasados 7, 19 y 23 de septiembre que afectaron no solo a la Ciudad de México, sino también a los estados de Chiapas, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tabasco, y que dejaron por lo menos 471 personas fallecidas y miles de construcciones dañadas. Cambios en el estado de ánimo, nerviosismos, zozobra, temor, tristeza e insomnio son algunas de las manifestaciones que han alterado el curso diario de nuestras vidas. Si bien especialistas coinciden que se trata de reacciones normales, advierten de la importancia de atender oportunamente el estrés postraumático para así evitar mayores daños a la salud. Iván, ¿son entonces normales estas manifestaciones? Sí, pues después de lo que ocurrió y que vivimos, el sistema y todo nuestro cuerpo se activó, ¿no? De alguna manera, pues por todo el fenómeno que estuvimos viviendo el 19 de septiembre. Entonces, todo eso hace que el cuerpo se prepare para hacer algo, ¿no? Se active, como cuando tú prendes tu coche, es para que empiece a rodar el motor y avance. Entonces, todos nos activamos, pero obviamente si esta activación perdura, para estar alerta, entonces ya podemos empezar a sentir pues estas partes de insomnio, de estar irritable, de preocuparse después del evento. Entonces todo esto es normal, pero hay un tiempo. Si hay ya más periodo, a partir del tercer día ya podríamos empezar a hablar del estrés agudo, y si se va hasta el mes, entonces ya es preocupante. Si te dura más de un mes, entonces ya podríamos hablar de estrés postraumático. Ya la otra semana vamos a cumplir un mes, entonces hay que estar revisando cómo nos estamos sintiendo. ¿Cómo lo explica la medicina? ¿Es una especie de trastorno, doctor? ¿Qué es? ¿Cómo hay que explicarlo? Yo lo que comento y de una manera muy práctica es que nuestro cerebro está adaptando muchos de estos eventos y las señales que nos llegaron en este momento del 19 de septiembre que compartimos nos hace sentirnos muy vulnerables. Entonces, el primer concepto es que después de estos eventos, todo pareciera ser un detonante peligroso o riesgoso. Cuando el cerebro experimenta estos elementos, lo que detecta es que todo nos puede hacer daño. Bien. Una de las circunstancias fundamentales es que nuestra atención se focaliza muchísimo. Y entonces, esta señalización amplifica, se magnifica. De tal manera que muchos de los elementos que nos van pasando los vamos aprendiendo y se nos queda como si fuera una huella ya imborrable. Y esto es lo que pasa cuando entonces compartimos el estrés. La gran mayoría de nosotros, desde el punto de vista a nivel cerebral, es un cambio neuroquímico que entonces nos hace tener miedo para muchas cosas, la generalización de este proceso y la sensación de la vulnerabilidad y de que podemos estar perdiendo nuestra vida, nuestro entorno, claro, nuestras propiedades. Con todo eso junto, nos hace sentirnos que podemos caer en la desgracia y esto hace que nos sentamos sumamente estresados. De ahí esta especie de sentido de alerta y prácticamente de reacción inmediata, magnificada ante cualquier cosa que quizás antes del 19 de septiembre nos hubiera parecido nimia. Totalmente. Aquí lo que sucede es que cualquier detonante ahora,
que se parezca a la alarma sísmica. Cualquier manifestación de movimiento, inmediatamente reaccionamos, queremos ponernos a salvo y al mismo tiempo generamos una sensación de incertidumbre. Este procesamiento natural que tiene el cerebro para aprender es primero para tratarnos de alejar del riesgo y al mismo tiempo esta señal se mantiene. Por eso no podemos dormir, por eso la gran mayoría de las personas se despierta en la noche pensando que todo es riesgo, que todo es peligro. Y con todo este concepto, dar una explicación de estos elementos, o sea, no está de más conocer esto. Dar una explicación de lo que está pasando nos ayuda a controlar mejor. Claro. Y ese es el mensaje. Si una persona tiene miedo, es porque no tiene el concepto, todavía no tiene esa capacitación. Y precisamente estos mensajes, este intercambio de ideas, ayuda a encontrar una respuesta. Todos estamos en forma semejante y precisamente el compartir esta sensación nos va tranquilizando en periodos más cortos. Es socializado, es decir, este proceso, y así hay que entenderlo, Iván. Sí, mira, las emociones, como bien dice Eduardo, de alguna manera nos ayudan a adaptarnos. Todo el ambiente, en todo momento, nosotros estamos experimentando una emoción. Entonces, cuando se viven estas situaciones, obviamente vienen estas emociones, ¿no? La alerta, estar listos para la huida, etcétera. Todo eso te va a adaptar. Entonces, si se mantiene, bueno, ya viene lo que bien decía Eduardo, el estrés y todas estas manifestaciones, pero también saber que el otro la está compartiendo igual que tú, entonces el problema, poniéndole un nombre, se hace más ligero. Entonces, por eso socializar, estar con otras personas, ya sea, bueno, actualmente pues ya virtualmente podríamos estar, ¿no?, conectados con alguien, saber que tu ser querido está bien, que tu par, etcétera, te empieza a disminuir esa carga emocional. Pero sí, socializar siempre es muy valioso para muchas cosas, pero sobre todo cuando hay un problema, como este o como cualquier otro, siempre socializar lo que te va a permitir como individuo es que se aligere. Y entonces cuando se aligera, el cerebro, bien lo sabe Eduardo, recibe más información, puede tomar mejores decisiones, la sangre llega un poco mejor, etcétera, pero ya se aligera, tú ya puedes decir, ok, ya pasé este evento, ahora me toca pues ver cómo está la casa, ver cómo está mi familia, ver si puedo llamar aquí, puedo hacer esta otra cosa, revisar. Entonces ya te puede hacer tomar otro tipo de decisiones y que no sean tan rápidas, porque en la huida pues obviamente tienes que resguardarte, colocarte en un lugar o en un punto, etcétera, y ya después compartes, ves, verbalizas, eso también es muy valioso, entonces ya esto disminuye y ya empiezas a tomar otras decisiones que también están relacionadas, pero que no te mantienen como cuando te activó, ¿no? La alarma, trátese de alarma o trátese del propio evento. Ahora, doctor, no todos sentimos lo mismo, ni tampoco en los mismos grados, ¿no? ¿Cómo se explica esto y cómo entenderlo? ¿Por qué nos afecta o nos altera de manera distinta? Depende de la edad, depende del proceso también en el que estábamos, el contexto social, del aprendizaje previo. Depende mucho también de los conceptos proyectivos que teníamos en ese momento. La gran mayoría de los que tenemos más de 35, 40, 45, 50 años, hicimos inmediatamente la asociación de lo que había pasado en el 85 y entonces hacemos una comparación y la generalización es que sí sentíamos miedo, pero tendríamos la percepción de que en la magnitud de lo que iba avanzando en ese momento el sismo, que es un periodo muy corto, una ventana muy corta, generó la sensación primero de ansiedad y después de escapatoria. Pero quienes no habían tenido la experiencia y la experimentaron por primera vez y después proyectaron lo que estaba pasando en ese punto, en ese contexto, han aprendido, ahora las generaciones que tienen hasta en este momento los 15, los 20 y los 30 años, esa comparación entonces ahora los hace ser más sensibles. Hoy podemos decir que la Ciudad de México está homogenizada en el concepto de la percepción de un sismo. Lo que antes, todavía antes... Claro, esta generación millennial no lo había experimentado. No lo había experimentado, ¿no? Y ahora nos deja una amplificación muy grande. El cerebro, cuando tuvo esta emoción, amplificó señales. Y de tal manera que el cerebro, cuando amplifica señales, va a ser perdurable este conocimiento prácticamente para toda la vida. Y entonces ahora nos queda esa parte de sacar la parte positiva del concepto. Nos hemos capacitado mejor. La gran mayoría pensamos que esto es totalmente negativo.
ser respetuoso de quienes perdieron sus pertenencias y a personas. La gran mayoría que no cursaron con una pérdida nos han capacitado para comportarnos todavía mejor durante un sismo y saber qué vamos a hacer en el futuro. Por esta razón, la gran mayoría de nosotros vamos conceptualizando en forma muy personal este proceso. Pero déjame por favor, generalizar este punto. La sensibilidad de un cerebro femenino es todavía mayor que la de un masculino. Por eso muchas mujeres percibieron esto y tienen una gran sensibilización a este concepto. Y esto se entiende por conceptos hormonales. Una mujer puede percibir mejor el movimiento e incluso proyecta más la emoción en términos generales que un varón que toma la decisión de nos salimos, lo abrazamos o cuidamos o me pongo a salvo de estos riesgos. Naturalmente, cuando nosotros comparamos por género, las mujeres tienen una mayor percepción de este evento y por eso son más sensibles a estos movimientos telúricos. ¿Las edades también sí, por supuesto. Hay un proceso natural. Entre los más jovencitos son más perceptibles, pero al mismo tiempo desensibilizan más rápido. Bien. Ventaja. Una capacidad de recuperación, vamos a decirlo así. Sí. Sin embargo, nosotros ya después de los 16, 17 años, el proceso fue muy fuerte, generamos una proyección y una comunicación neuronal tan grande y este proceso prácticamente se va a quedar para toda nuestra vida. Iván, ¿es posible que alguien no haya sido, vamos a decirlo así, tocado? Es decir, que el evento le haya resultado prácticamente, no imperceptible, pero por lo menos que no haya dejado huella en él o ella. Claro. Mira, eso es muy poco probable, no podemos generalizar, obviamente, pero sí es muy poco probable porque como sociedad compartimos muchas cosas, ¿no? Y bueno, ya vimos lo que hicimos después del sismo, ¿no? Esto lo compartimos la mayoría de los ciudadanos y de los que estuvimos muy cerca del fenómeno, pero como sociedad, ante este tipo de fenómenos naturales, ahí la parte que se activa pues es la de la sobrevivencia. Entonces, o sea, tú puedes estar en tu rutina, en la oficina, en donde estés haciendo toda la cotidianidad, pero cuando este tipo de fenómenos te toca, entonces te volteas porque te volteas. Es decir, la emoción la sientes. Ya cómo tú la expresas, esa es otra historia, ¿no? Lo que decía Eduardo en cuanto a los hombres, las mujeres, eso también la cultura te impulsa, te ayuda de alguna manera, si podríamos decirlo así, en cómo el hombre puede verbalizar, cómo la mujer lo hace de una manera distinta, pero bueno, tiene también mucho que ver con la cultura, pero sí, te toca como individuo porque en ese momento tu integridad física está en peligro, ¿no? Entonces, todo la parte primitiva que tenemos en el cerebro para sobrevivir, esta parte de evolución cuando ya estamos socializando, todo, haz de cuenta que llega de momento, entonces tratas de resguardarte, pero ya después del evento entonces haces un tipo inventario, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Se acaba de mover la tierra, estoy bien, etcétera. Ah, bueno, algunas personas pues ya van a su cotidianidad, otros, bueno, pues por la magnitud, pues ya decidieron estar aquí, ir a ver a la familia, etcétera, pero es muy poco probable que alguien, pues, lo haya vivido y haya dicho, bueno, pues ya pasó, se me cayó una taza, ¿no? Sí. Entonces, es poco probable. Fíjate que en ese contexto, totalmente de acuerdo con lo que él dice, cuando más el cerebro experimenta control de las cosas, menos miedo tiene. Entonces, la gran mayoría de nosotros podemos tener miedo por circunstancias que no conocemos. Cuando ya las conocemos nos quita ese factor. Por eso el hecho de hacer, digamos, ensayos, claro, que lo habíamos hecho en la mañana y que muchos hasta lo tomamos de chance, de broma. En la tarde nos vino la anécdota totalmente distinta. El proceso es que después de esto queda muy claro que el aprendizaje te da conocimiento y ese conocimiento te ayuda a adaptarte mejor. Ahora, esto que decía Iván, la reacción, ¿es posible que alguien no esté manifestando alguna afectación y, vamos a decirlo así, la esté encubriendo y que pudiera resultar dañina o más peligrosa que de aparentarlo totalmente distinto? Totalmente. Estamos hablando alrededor del 15% de la población. O sea, estamos hablando que de 10 personas, uno en promedio te dice, sí, yo no tengo miedo, ¿eh? Te dice, no, hasta todo está bajo control. Y solamente lo vamos a valorar cuando ya se exprese o cuando se presente una formación semejante. ¿Qué sucede con estas personas? Y sucede más cuando son individuos, son masculinos que tienen altos niveles de testosterona.
Y estos individuos son muy poco reactivos, son muy refractarios a las emociones y naturalmente por un momento pueden ser positivos porque son héroes en potencia, son, digamos, líderes en potencia situacionales de que te dicen, hagan esto y acá. Estas imágenes de superhombres, ¿no? Supermachos, vamos a decirlo, como se ha manejado en los medios y aparecieron. El estereotipo, ¿no? Se ha construido. Pero naturalmente esas personas eventualmente, y ahorita como estoy totalmente de acuerdo con Luis Iván, están ahorita en estos momentos ya empezando a manifestar inflamaciones, infecciones, trastornos, por ejemplo, para dormir, para comer. Y entonces nos damos cuenta que el haberlo engañado y el no haberlo afrontado con decirlo, tengo miedo, tengo una situación de estrés, realmente me siento mal, o haber parado, porque tan importante el hecho de trabajar y estar en tensión como descansar, ese proceso va afectando y sí se manifiesta. Y empieza la somatización en algunos sitios, algunas enfermedades, empiezan a tener dolores o empiezan a manifestar algunas enfermedades que incluso ellos nunca habían manifestado. Por supuesto. También acuérdate de algo muy rapidísimo. Regularmente a los hombres la cultura no nos permite tanto verbalizar tu emoción, ¿no? Y a la mujer sí, exactamente. Los hombres no pueden llorar, no pueden sentir emociones, o sea, es lo cultural, no porque esté prohibido, pero es lo cultural, eso te dice la cultura. Y las mujeres pueden llorar, pueden decir me siento así, pueden expresar más, entonces la cultura también, aunado a lo que dice Eduardo, también va empujando, entonces quien puede manifestar más este tipo de afectaciones en su cuerpo, pues regularmente somos más los hombres, ¿no? De alguna manera. Doctor Iván, permítanos hacer una pausa. Lo invitamos a sumarse a esta conversación. Esta apenas comienza, ya sabe, puede hacerlo a través de las redes sociales. Si es por Twitter, utilice el hashtag Opinión21 a través de la cuenta @capital_21. También ponemos a su disposición nuestros números telefónicos. Aproveche los números que aparecen en su pantalla. Volvemos. Estamos de vuelta, hablamos del 19S, reconstrucción social. Doctor, ¿cuál es la manera en la que se debe atender esta serie de manifestaciones de las que hemos venido hablando? Qué manera tan interesante de abordarlo. Fíjate que en el estudio de las neurociencias, cuando tenemos una condición como esta, indican dos cosas muy importantes. La primera es que cuando compartimos un estrés y nos sentimos vulnerables, esa es una tendencia a entender que podemos disminuirnos hablando, pero lo más importante, tocando. Cuando una persona toca a otra, aunque no la quiera, ahorita Alejandro, aunque tú no quieras, tu cerebro, si yo te toco, empieza a liberar una hormona que se llama oxitocina. Y esta nos empieza a tranquilizar. La oxitocina le han llamado la hormona del amor porque incrementa la sensación de acoplamiento, genera muchos apegos y al mismo tiempo la oxitocina está involucrada en muchos elementos básicos de la vida. Si una especie como la nuestra está como está, es por los niveles de oxitocina tan elevados que tenemos. No es de balde que alguien se salude y se dé un apretón o se bese. La oxitocina se libera cuando abrazamos, cuando besamos, en un orgasmo, en el trabajo de parto, en el amamantamiento. Se queda esa señalización en el cerebro. En estos momentos somos tan vulnerables que si alguien me abraza, y es un abrazo sincero, puedo desde ponerme a llorar, puedo desde sentirme más tranquilo, y puedo hacer cosas que seguramente no venía haciendo y que es que tranquilizarme, es decir, acabo de dejar un peso atrás, me has quitado un peso de encima, pero siempre y cuando el abrazo sea sincero. Y este abrazo, entre más se haga, y estos contextos de atender a las personas, de contenerlas físicamente, ayudan muchísimo al cerebro. Ese es uno. La segunda es ser consciente de lo que pasó. Muchas personas nos cuesta trabajo y no podemos decirlo. Si tú me dices, a ver, ya dime, ¿qué sentiste? Me cuesta trabajo, hay que escribirlo. Cuando el cerebro juega mucho con las manos y es consciente de que está escribiendo y que diga, tengo miedo de perder la vida, tengo miedo de que se me caiga el techo, tengo miedo de que no me encuentre, tengo miedo de que mi pareja o mis padres o mis hijos estén abajo y no los vuelva a ver. Cuando uno hace eso, automáticamente la neuroquímica cerebral, la conexión de redes neuronales nos hace más conscientes. Si eso no pasó, nos da condicionamiento ¿para qué? Para hacer mejor las cosas y quitarnos ese proceso.
Por eso, y aquí influye algo muy importante y sin abusar del tiempo. La parte más inteligente de nuestro cerebro es esta región que está arriba de los ojos, se llama corteza prefrontal. Aquí están las funciones cerebrales superiores, análisis, pensamiento, lógica, proyección de vida. Esa parte se conecta con la parte más emotiva de nuestro cerebro, que es la amígdala cerebral. Para que hagan una conexión, para que mande fibras, para que el cableado se empiece a ser eficiente y controle adecuadamente este proceso, se necesita de 21 a 28 días. Por lo tanto, entre 21 y 28 días, si todavía andamos en ese proceso, tenemos que estarnos diciendo, estamos bien, estamos tranquilos, estamos completos. Si se cayó la casa o se va a caer, es una pérdida muy grande, pero estamos aquí, vamos a remediarlo. Ese contexto de salir y ser solidarios nos ha ayudado muchísimo. Hoy no cabe la menor duda que nos ha hecho ser mejores ciudadanos y mejores personas al haber entendido esto y saber que este proceso se tiene que hacer en forma cotidiana. Y además, esta es muy importante lo que dice, doctor, porque si además es este periodo del tiempo, estamos justamente entrando a ese reto. Así es. Sí, como bien decías, dentro de una semana se va a cumplir el mes. ¿El mes? Sí. ¿No? Pero también, aunado a lo que acaban de comentar, hay otro reto. O sea, además de toda esta parte pues que es individual, tal vez de síntomas, si no siento síntomas, etcétera, ahí viene el otro reto, que es el reto social de lo que hablaba Eduardo, ¿no? Ya estuvimos en la parte de abrazarnos socialmente, llevamos alguna ayuda a cierto punto, ¿no? Fuimos a rescatar, etcétera, y de alguna manera la sociedad, fíjate qué curioso fenómeno, después del desastre, la sociedad, vamos a decir, se suavizó, ¿no? En las esquinas te daban el paso. Hasta en el metro. ¿no? En el metro te despedías. Lo que nunca se veía en esa primera semana era impresionante. Los gestos de generosidad, de amabilidad. Y el reto, el reto de ahora es eso que pasó, cómo socialmente, cómo lo vamos a mantener. Porque yo creo que no tenemos que esperar 32 años para que vuelva a ocurrir algo y otra vez abrazarnos. Ese es un reto muy importante y a nivel sociedad que sí tenemos que preguntarnos todos los días, porque hace ratito le platicaba a alguien, el día de hoy, después de estas semanas, a mí ya me ocurrió un evento en el metro, ¿no? Pedí permiso y las personas ya venían un poco ya más mal encaradas, digo, no todas, ¿no? Pero sí, ya me tocó, dije, híjole, vamos a regresar, vamos a socialmente permitir que regresemos a este punto, porque lo que pasó hace unos días socialmente fue muy acogedor. Nos acogimos entre todos. Yo creo que ese es un reto importante a nivel sociedad. Ahora, cuando no es suficiente, doctor, quizás esta reunión familiar para platicarlo en la cena, quizás en un momento de encuentro entre todos los miembros de la familia, un fin de semana en donde se platiquen, donde se den estos abrazos, quizás entre amigos o entre los compañeros de trabajo. Si eso no es suficiente, hay forzosamente que recurrir a un especialista. ¿Y cuáles son estos focos de atención? Totalmente. Cuando ya cambia la particularidad de la vida, cuando estoy dedicando más del 30% de mi día a pensar que si no viene un sismo, que si me empiezo a aislar, que si empiezo a llorar con mucha facilidad, si hablar con alguien ya no me quita la atención, si no estoy durmiendo bien, si estoy comiendo mal, si estoy solamente analizando por dónde me puedo salir y no quiero regresar al trabajo, no quiero regresar a la escuela, si mi familia cada vez me resulta más caótico. Hay un proceso muy general. Los varones, en lo general, sin llegar a un determinismo, los varones lo que hacemos, particularmente cuando estamos en esta situación, somos muy agresivos. Entonces es, oye, pásame la taza. Pues pasa tú, ¿no? ¿Por qué no te paras y la...? Oye, tranquilo, yo lo hago, pero ya no te enojes. Esa situación de que por momentos nos quedamos en una condición de que puede ser riesgosa y genera violencia, entonces el individuo está cayendo en este proceso. Aislamiento, enojo y a la vez generación de ansiedad. Una mujer, por el contrario, en lo general, de nuevo, no hay determinismos. ¿Qué hace? Se pone a llorar, está constantemente llorando, está acordándose y pareciera que todo es un mensaje negativo. Cuando sucede todo esto y lo vamos sumando, nos damos cuenta que sí es necesario ir con un profesional. Y este profesional de la salud debe detectar si está en un proceso de depresión, si está en un proceso de ansiedad, si está en un proceso ya de psicopatología, hay que empezar a tratarlo.
Y los servicios que se han venido ofreciendo, por ejemplo, que tiene el Consejo Ciudadano, y van a partir del programa, de la dirección que tú diriges, la Facultad de Psicología de la UNAM, la Facultad de Medicina de la UNAM, Locatel, Medicina a Distancia de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ¿es un buen primer termómetro? Sí, mira, los servicios hay que utilizarlos. Están ahí pues para la ayuda, para estar pues descartando si tengo o no un problema, etcétera. Nosotros tenemos una manera, hay muchas formas, pero una manera muy directa e inmediatamente para poder identificar si te está pasando algo. Es nuestra línea ciudadana, el 5533-5533. La línea está 24 horas y todos los días. ¿Quién te va a contestar ahí, Alejandro? Un psicólogo especializado para poder identificar de lo que le estés platicando, poder identificar estos síntomas que hablaba ya Eduardo, y entonces poder dar una recomendación, ¿no? Para que puedan ir a visitar a un especialista, se pueden quedar con nosotros, todo es completamente gratuito y así es un primer contacto, digamos. Otra manera en cómo lo hemos venido haciendo después ya de la segunda semana, después del sismo, es acudir a diferentes puntos en donde se reúnen personas, por ejemplo, una empresa, claro, ¿no? Entonces regresaron ya a la actividad, muchos del personal se dio cuenta pues que la gente seguía nerviosa por lo que pasó, entonces nos contactaron, nosotros diseñamos un taller para disminución del estrés y estamos acudiendo a todos los puntos para que podamos brindarle una estrategia al personal y obviamente pues en la medida de lo posible pueda empezar a renovarse esta rutina que veníamos llevando. Entonces, esos servicios sí es muy importante que toda la gente lo conozca. Pues número uno, para descartar, saber cómo estoy experimentando esta irritabilidad, no puedo dormir, ¿qué puedo hacer? Pues ahí tienes a un psicólogo las 24 horas para que pueda detectar esa parte. Y ya si hay que escalar, bueno, pues ahí esa persona te puede decir, oye, pues es mejor acudir aquí, ve al médico, a lo mejor necesitas venir acá o una psicoterapia breve, etcétera. Entonces, por ahí podemos empezar. Obviamente, redes sociales y todo eso también en el Consejo Ciudadano ahí nos pueden empezar a consultar, pero principalmente en nuestra línea ha sido donde hemos recibido ya hasta el día de hoy más de 16,000 llamadas en donde la gente nos expresa, ¿no? ¿Qué es lo que te están preguntando ahí, Alejandro? Pues obviamente la incertidumbre que dejó el terremoto, hay mucha angustia, hay mucha preocupación porque vuelva a ocurrir el fenómeno o las réplicas famosas, y en ese momento principalmente lo que se recomienda, además de otras cosas, es, bueno, sí verbalizar esto, pero también vale la pena tener un plan. Es decir, cuando tú tienes un plan de acción, entonces la incertidumbre ya puede disminuir, es menor, ¿no? Porque efectivamente tú y cualquiera de los ciudadanos sabemos pues, que no es tan certero cuándo va a temblar. Imposible, ¿no? imposible. Pero si tienes un plan, entonces ya es diferente, porque entonces ya sabes que si pasa esto, ya puedes hacer A, B y C. ¿no? Entonces eso disminuye la angustia, ya puedes tener mejores decisiones y entonces te preparas para. Siempre es muy importante tener un plan familiar en la empresa, etcétera, y incluir a los niños. Eso también es muy importante porque pues ellos también vivieron de alguna manera el evento en la edad que estén, pero es también muy importante que toda la familia, desde el más chiquitín hasta la persona mayor, estén incluidos en el plan para que entonces así se teja la red. Y claro, entonces ya cada quien sepa qué rol va a tomar, ¿no? A ti te toca esto, a ti esto, nos vamos a ver aquí, acuérdate que siempre en tu cartera, en tu bolsa, tu identificación, ¿no? Son cosas que puedes preparar así muy, muy sencillo, pero que siempre en este tipo de situaciones son muy valiosas. Y que te dan de alguna u otra manera tranquilidad. Exactamente. Doctor, Sí. si estamos conscientes a nivel personal de que estamos ya atravesando por un periodo más serio, o si algún familiar, algún ser querido, algún compañero, algún amigo, hay que remitirlo ¿a dónde? ¿Al médico general? ¿Con un psicólogo? ¿Con un psiquiatra? ¿Quién es el especialista idóneo para atender
un estrés postraumático o algo más grave? Si son niños, yo insisto que es un psiquiatra, que es el que va a entender la magnitud de la proyección. Si ya es un adulto, es un psicólogo y un psiquiatra en ese, digamos, contexto de que muchas veces se puede necesitar medicamentos. Bien. Y esto dependiendo del escalamiento. No todos van a necesitar medicación, pero sí la gran mayoría, un psicólogo ayuda muchísimo, primero a dar contexto, siguiente a dar mayor certidumbre y tercero, dar un periodo en el cual nos pueda decir que ya estamos mejor. Entonces, a partir de ahí, psicólogo y psiquiatra son los necesarios, son los esenciales. Claro. Somos una generación, somos una sociedad marcada que es imposible que borremos este recuerdo de los sismos. Nos focalizamos en el 19 de septiembre, desde luego, por la Ciudad de México, somos de aquí, el canal de la Ciudad de México, pero tampoco hay que olvidar el sismo del 7, el sismo del 23, que en el resto de la República, por lo menos en la parte del sureste, generó estragos similares. Somos un país marcado y esta marca quedará indeleble de alguna u otra manera, Iván. Sí, mira, la marca está. Sabemos que tenemos problemas para esta situación de los sismos, ¿no? La Ciudad de México tiene este tipo de problemas, que los geólogos lo explican muy bien, pero a nivel individual y social, esto también nos debe de servir para crecer, como individuos o como sociedad, ¿no? Sí te queda marcado, es un aprendizaje, como ya lo habíamos comentado hace ratito, pero también te ayuda mucho para entonces entender lo que podría ocurrir, cómo podrías resolver y que eso se te quede, pero no como marca negativa, sino positiva. Después de una crisis, regularmente la gente crece. Claro. Eso es muy valioso porque tienes un problema, empezaste a ver cómo lo solucionaste y entonces te quedas con lo mejor. Y dices, la siguiente vez que me pase esto, ya sé que puedo utilizar esto. Y si no funciona, entonces tendré que buscar otra cosa. Entonces, la marca creo que puede ser muy positiva porque podemos tomar muchas decisiones a favor para mejorar y para estar todos conscientes, pues que sí, que en algún momento va a volver a ocurrir, no sabemos cuándo, pero que podemos tener muchas ganancias, digo, no quitando lo otro de que se caigan cosas, etcétera, sino me refiero a nivel social e individual para entonces saber que no hay que hacer para que no nos ocurran catástrofes o que se hagan más grandes, ¿no? Al menos los problemas. Entonces, eso sí lo tendríamos que aprovechar para entonces que esa marca se vuelva positiva y lo potencialicemos a algo positivo. Pues recordemos simplemente el 85, los conceptos de solidaridad y Así de protección civil, ni siquiera se mencionaban entonces. Exacto. Ni siquiera son por lo menos las ganancias, vamos a llamarlo así, las herencias que nos deja un evento como este. Sí. El reto, el reto que nos pudiera quedar a partir de este mes de septiembre, doctor, para los mexicanos. El concepto de habernos capacitado para entender mejor, ¿no? Como el evento como tal, como un fenómeno, ser y madurar como sociedad ante estas circunstancias. Creo que quedó muy claro que la gran mayoría de nosotros nos portamos a la altura, que necesitamos seguir aprendiendo y que tenemos que seguir todavía entendiendo y mejorando nuestra percepción y nuestra, digamos, adaptación como sociedad. Queda muy claro que los seres humanos tenemos mucha vulnerabilidad, pero en especial los mexicanos. A mí me quedó muy claro que los primeros momentos, esa aparición de la solidaridad, es un aprendizaje muy bien hecho de la década del 85 y que hoy seguramente las futuras generaciones verán el impacto positivo de las futuras generaciones para la atención en este tipo de situaciones futuras. Pues les agradecemos a los dos infinitamente que nos hayan acompañado, es un gusto. La claridad de los conceptos, la cercanía para la audiencia con nosotros, de verdad se las agradecemos infinitamente. Gracias. Y a ustedes les insistimos que pueden hacer uso de estos números telefónicos. El Consejo Ciudadano pone a su disposición la línea ciudadana, el 55 33 55 33, el número de Locatel que usted ya conoce, 56 58 11 11, medicina a distancia de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México es el 51 32 09 09, la Facultad de Medicina de nuestra UNAM ha puesto a nuestra disposición el 56 23 22 91 y la de Psicología, también de la máxima casa de estudios, el 51 61 60 40. Recuerde, vale la pena hablar de esto en familia, hablar de esto entre nuestros pares
y pues tratemos de superarlo de la mejor manera posible. Gracias por habernos acompañado este jueves. Lo invitamos el próximo con un tema nuevo, con un tema distinto, con un tema diferente. Excelente noche.